Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, cáncer de próstata, pero desde la visión preventiva. ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir este cáncer? ¿Cuáles son los exámenes? Y lo más importante, perder el miedo a la inspección previa. Para eso nos acompaña esta tarde el doctor Jesús Alonso Ronquillo, médico de familia y preventiva de Clínica Santa Beatriz. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Magali, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Como siempre, felicitándote por la acogida que tienes con el público y les estás llevando información útil para el cuidado de su salud. Quedo a tu disposición para las preguntas correspondientes. Jesús, vamos un poquito acerca de este cáncer, que es algo que realmente sigue creciendo a nivel estadístico. ¿Cómo es que podemos prevenir? ¿Tiene prevención? Muy bien, como todo cáncer, el cáncer de próstata, cuando ya está en etapa avanzada, ¿no? Es muy poco lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes, ¿no? Más que de repente hacerle el diagnóstico y decirle ya tiene un cáncer avanzado, darles cuidados paliativos, quizás iniciar un tratamiento con quimioterapia, radioterapia, pero el pronóstico o la sobrevida va a ser poca, ¿no? Lo que se le puede ofrecer. Pero si nosotros actuamos de manera preventiva, igual, repito, todo cáncer se puede prevenir siempre con los controles médicos adecuados. ¿Y de dónde partimos la prevención? Si hablamos específicamente del cáncer de próstata, de conocer los factores de riesgo, ¿no? Y ¿quiénes tienen factores de riesgo para sufrir este cáncer? Primero, que el cáncer de próstata es lógicamente solamente lo va a sufrir el varón. Y a medida que avanza la edad, tiene mayor predisposición para sufrir este cáncer, ¿no? Por eso que el factor de riesgo es ser de sexo masculino, tener más de 40 años de edad, ¿no? Y sobre todo un antecedente familiar previo de personas que en su familia ya hayan tenido o hayan sido diagnosticados de cáncer de próstata. ¿Qué tan importante es del factor genético, el tema de que un familiar de repente ha tenido este problema? ¿Qué tanto me va a llevar a pensar que yo como hijo voy a tener a futuro esto? Es importante conocer eso porque como en la mayoría de cánceres todavía está en estudio acerca de la etiología exacta, ¿no? Para saber cuál es el gen que puede estar alterado, porque al final el cáncer, ¿qué es? El cáncer es una mutación de las células. Normalmente todo nuestro cuerpo está formado por tejidos de diversos orígenes y los tejidos están formados por millones de células. Por ejemplo, tenemos células a nivel de la piel, a nivel de los órganos internos, y la próstata es una glándula que forma parte del aparato reproductor masculino, que es la parte interna del aparato reproductor masculino. Es fundamental porque esta glándula ayuda, sobre todo en la parte reproductiva, aporta lo que se llama un componente para el semen, ¿no? Que le da el aporte al espermatozoide para que sea viable y obviamente cumple un papel muy importante para el punto de vista de la reproducción. Pero cuando esta glándula, por la ubicación anatómica, está casi a base del pene, está rodeando incluso a la uretra, llamada la uretra prostática, cuando esta glándula se inflama, ocupa un espacio en esa zona y puede obstruir incluso la salida por donde nosotros miccionamos, los varones miccionamos, puede obstruir y generar los famosos síntomas prostáticos. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Esos síntomas prostáticos se van a presentar obviamente cuando hay crecimiento, cuando hay una masa, el efecto de masa llamamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, al inicio incremento en la frecuencia urinaria y con el tiempo el chorro urinario va disminuyendo, incluso hasta en casos más severos se puede obstruir completamente, ¿no? Y no va a haber salida de la orina. Y es ahí donde recién se alarman nuestros pacientes y acuden a un hospital para hacer el drenaje respectivo, se le coloca una sonda, el paciente se siente más aliviado y ahí recién mismo el paciente dice, ¿por qué tuve esto? ¿Por qué se me obstruyó? Hacemos todos los estudios correspondientes, quizás una ecografía prostática, un examen de tomografía, etcétera, y nos damos con la sorpresa de que tenía un tumor a nivel de la glándula
de la próstata ya ha crecido, aumentado de tamaño y ya con alta sospecha de ser un cáncer. Porque recuerden que el cáncer, hay algunos cánceres que son benignos o tumores benignos y otros malignos. Los malignos son los que definitivamente pueden causar hasta la muerte en una persona cuando ya están en etapas avanzadas. Claro, esto es muy cierto. El paciente muchas veces no previene, no hace los exámenes previos, sin embargo llega al establecimiento de salud con el problema ya encima. Entonces, para hablar de prevención, hablamos de diversas formas. Uno de ellos es el examen, al cual muchos pacientes le tienen cierto temor, hay cierto tabú con respecto al tema. ¿Qué tan importantes son estos exámenes previos? Es muy importante, porque definitivamente si somos conscientes de prevenir las enfermedades, vamos a evitar en el futuro que la enfermedad nos gane la batalla. Y como bien lo acabas de decir, y también lo hemos escuchado con respecto al diagnóstico o el descarte del cáncer de próstata, toda persona que tiene algún factor de riesgo, sexo masculino, mayor de 40 años, debería pasar por un examen médico general. Incluso hay algunos lugares de nuestro país que no en todo lugar hay especialistas, no hay urólogos en todo lugar, salvo en Lima, digamos, o en las principales ciudades del Perú, donde el especialista te va a hacer directamente el examen, pero todo médico general incluso está en la capacidad de hacer un primer examen de descarte. Y el examen se denomina el tacto rectal, que es un examen netamente clínico. No dura más de 3 a 10 segundos en manos expertas, y definitivamente consiste en realizar el examen en el varón a través del ano, a través del recto, donde el especialista va a introducir el dedo, en el cual va a palpar indirectamente a través del recto las paredes, la consistencia y sobre todo algunas características clínicas. Ya tenemos bien claro que nos pueden estar indicando algún tipo de sospecha de malignidad. Ese es el examen del tacto rectal, que debería realizarlo toda persona que ya cumple más de 45 años, y si algunos tienen 50 años y hasta ahora no se han realizado, con mayor razón. A los 40 años en adelante, un chequeo completo, un chequeo general completo, y hay un examen incluso que no es invasivo, se denomina el PSA, o también llamado antígeno prostático específico, que simplemente es una prueba de sangre, da el resultado y nosotros como médicos valoramos ese resultado. Si está por encima de los valores normales, nosotros informamos a nuestro paciente que este valor ha salido muy elevado, entonces complementamos con otros métodos ya de estudios más dirigidos, más especiales. Pero si todo está dentro de lo normal, tranquilo, el paciente está fuera de peligro, y se recomienda solamente que siga sus controles anuales. Entonces, la parte preventiva acá es fundamental, y como bien lo has dicho, evitemos el temor a ver qué nos dirá, o a veces algunos por pudor no desean hacerse el examen, pero recuerden que los médicos somos personas que estamos preparadas para eso. A nosotros lo que nos interesa es cuidar tu salud o curar alguna enfermedad si la estuvieras presentando, y lo hacemos con el mayor profesionalismo del caso. Por eso que siempre la relación entre el médico y el paciente es una relación de confianza y sobre todo de discreción, y lo que se converse con el paciente queda entre el paciente y el médico, y lógicamente la historia clínica para eso es importantísima, y si el paciente no desea compartir con otras personas su experiencia o el diagnóstico que tenga, claro, la noticia, sinceramente nosotros nos reservamos ese derecho de respeto al paciente. Claro, eso es muy importante. Acá hay dos cosas claras. La historia clínica es un documento legal que está guardado y donde se va a plasmar toda la información que se recoge de la situación del paciente en ese momento, y que tiene el derecho del paciente a informar o no informar a quien crea conveniente, por un lado, y efectivamente el personal de salud guarda la discreción del caso de este tipo de evaluaciones. Tenemos que tener confianza en nuestro médico tratante, eso es lo más importante, para poder llegar a terminar todos nuestros exámenes previos. Es muy importante hacerte esos exámenes antes de que empiecen los síntomas, porque probablemente cuando los síntomas se presenten, la situación se haga mucho más complicada. Ya para ir terminando, Jesús, si es que de pronto un paciente tiene el antecedente del abuelo, el papá,
papá, el hermano, ¿tengo que esperar a los 40 años para hacerme un examen preventivo o lo puedo hacer desde antes? Muy buena pregunta, porque cuando hablamos de factores de riesgo, estos van a ser múltiples. Un factor de riesgo es tener obviamente el sexo masculino, antecedentes familiares, ¿no? O sea, hermanos, padres o abuelos que hayan tenido esta enfermedad. Otros factores de riesgo importante, por ejemplo, son el no tener hábitos de vida saludables, fumar, por ejemplo, o el consumo de alcohol, que también se han asociado a algunos tipos de cánceres, ¿no? Otro factor de riesgo importante es la parte genética, que si bien es cierto en nuestra época ya hemos avanzado bastante con ese campo, todavía nos falta saber exactamente qué genes pueden ser los involucrados, ¿no? Entonces, si a todo eso le vamos sumando ciertos factores, y en este caso, si ya tenemos esa carga familiar, así le vamos a llamar, esa carga familiar, que ya nosotros sabemos que el tío, el abuelo o el papá, incluso de repente ha fallecido de cáncer de próstata, entonces aquellos hijos tienen mayor predisposición, lo cual no significa que lo vayan a tener, pero tienen mayor predisposición que otras personas que no tienen esa carga familiar. Entonces no vamos a esperar todavía a que haya síntomas, ¿no? A que ya se presenten las complicaciones que ahora les voy a mencionar, sino que podemos prevenir. Para eso es importante que visiten a su médico, antes de los 40 incluso, siempre. Preguntamos por los antecedentes de la persona, antecedentes patológicos, familiares o de algunas otras enfermedades que tuviera el paciente y vamos encaminando. Estos factores, al irse sumando, van a predisponer con mayor facilidad de que esta persona pueda tener algún tipo de cáncer. ¿Y cuáles van a ser los síntomas ya cuando se presenta? Por ejemplo, si una persona empieza a miccionar y empieza a tener la orina con sangre, ¿no? Entonces ya puede ser que el cáncer esté un poco avanzado. O tenga problemas, como les decía, síntomas prostáticos, obstrucción, dolor, porque normalmente el cáncer de próstata en fases iniciales es asintomático. Imperceptible muchas Imperceptible veces. Como la mayoría de cánceres. Los cánceres, recuérdenlo bien, no dan ningún síntoma al inicio. Los síntomas se presentan cuando ya el tumor ha avanzado o el cáncer ha avanzado e invade, por ejemplo, ¿cuándo duele? Cuando invade algún nervio que esté cerca de esa zona o por crecimiento, por aumento de volumen, invade otros tejidos. Ahí causa dolor. ¿Cuándo hay sangrado? Cuando el cáncer invade, rompe un vaso sanguíneo y produce los famosos sangrados. O los síntomas asociados dependiendo a la zona del órgano donde esté ubicado la lesión. Entonces, para eso es fundamental, Magali, y te agradezco que llegues a través de tu programa a muchas personas que por falta de información no toman la decisión adecuada y acuden solamente al médico cuando ya se presentan los síntomas y no tenemos lo que se llama cultura preventiva o cultura de salud. Para eso los programas como el tuyo ayudan a informar a nuestra población para tomar la mejor decisión en el cuidado de su salud. Acá hay algo que muchas veces como pacientes dejamos de lado, que es la visita de prevención, la parte antes de enfermarnos. Bien nos dice el doctor, hay que hacernos los exámenes antes, hay que evitar llegar al tema de los síntomas porque probablemente en el momento que ya presente síntomas la enfermedad ya esté avanzando y ahí las probabilidades de mejora van a ser mucho menor. Ya para cerrar, Jesús, el programa, me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de las complicaciones más serias que podemos tener con el tema de cáncer de próstata si es que no hacemos prevención oportuna. Muy bien, las complicaciones van a ir desde el sangrado vía urinaria, ¿no? Que puede incluso a veces llevar a sangrados masivos, no tanto como en otros órganos, lógicamente, pero sí hay sangrado, dolor intenso, y la persona que tiene cáncer en fases avanzadas, ¿no? Existe un término que todos los médicos lo conocemos y ya también se escucha mucho en nuestra población acerca de la metástasis, ¿no? El cáncer de próstata también puede hacer metástasis o invadir ese tejido canceroso, ese tejido maligno, puede invadir a otros órganos. Los órganos vecinos, por ejemplo, a la próstata son la vejiga, el pene, ¿no? La vesícula seminal, o también puede irse al hígado, al páncreas, a otros órganos ya a través de la circulación sanguínea. Entonces, y definitivamente
como en todo cáncer, el cáncer de próstata también causa la muerte cuando no se diagnostica oportunamente, y eso es lo que no queremos, porque una persona, si tiene cáncer de próstata en fases iniciales, es completamente tratable. Eso les menciono, es completamente tratable. Y seguramente habrán tenido oportunidad de ver a personas que han sido operados de la próstata y después de su operación han seguido teniendo su vida normal. Incluso la preocupación era siempre los pacientes, ya, me van a retirar la próstata, pero ¿tendré mi vida sexual normal? Efectivamente, pueden tener su vida sexual de manera normal. Entonces, ya en manos expertas, en este caso los urólogos, son los especialistas que manejan estos casos, junto con los cirujanos oncológicos o los oncólogos en caso que sea necesario, cuando requiera algún tipo de tratamiento ya especializado. Maneja muy bien estos casos y realmente se ofrece una sobrevida muy importante en los pacientes que han sido diagnosticados de cáncer en fases iniciales. Pero cuando ya está en fases tardías es muy poco lo que podemos hacer, y si está en fase de metástasis, lo cual quiere decir que ya el tumor o las células malignas han invadido a otros órganos, ya no se puede ofrecer, por ejemplo, la cirugía. Ya no podemos operar porque de nada serviría, porque ya el tumor o el cáncer está en otras zonas del cuerpo. Lo único que quedaría es la quimioterapia, radioterapia, pero con los efectos adversos que tiene este tipo de tratamiento, y la sobrevida es muy corta cuando la enfermedad está en etapas avanzadas. Eso es muy cierto. Toda enfermedad oportunamente va a tener resultados positivos. Sin embargo, si es que esta llega a etapas avanzadas y recién visitamos al especialista, las complicaciones van a ser mucho mayores. Muchas gracias, Jesús, por habernos acompañado esta tarde en el programa Salud en Línea, y esto ha sido todo por hoy. Nuestro centro quirúrgico cuenta con 4 amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colecistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable para realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando la sala de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado, tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas, a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Contamos con una ambulancia tipo 2 totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz, infraestructura y equipos de alta tecnología para su mejor desempeño profesional.